Ocupe su lugar, amado. Y los niños pueden ir pasando su clase. Y quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y quiero que preste mucha atención porque vamos a leer varios versículos del Evangelio de Juan, del capítulo 1. Pero vamos a comenzar con los primeros 5 versículos del capítulo 1 del Evangelio de Juan. ¿Sí? Yo voy a leer una versión que para usted va a ser un poco diferente, porque yo voy a leer la versión textual. Amados, si tienen calor y quieren prender los abanicos, préndanlos, no sufran. Si tienen calor, ¿verdad? Si no tienen calor, no hay ningún problema. Pero si tienen calor, ahí están, amados, para eso son. Entonces yo les voy a leer una versión que es la versión textual, la 4. Entonces va a ser un poco diferente a la que usted tiene la Reina Valera, ¿verdad? Pero básicamente más o menos es lo mismo. Dice: en un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. En un principio estaba ante Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 14. Vamos a pasar al verso 14. Si buscan la extensión, acá está. Verso 14. 14 al 18. Igual, Juan capítulo 1. Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testifica de él y ha clamado diciendo: este es aquel de quien yo decía, el que viene detrás de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, es decir, gracia por gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús el Mesías. Y nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él lo reveló. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Lo meditaron? ¿Sí? ¿Sí, amados? ¿O se los vuelvo a leer? Se los vuelvo a leer. Les voy a leer los primeros 5 versículos porque es lo que quiero que se queden. En un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. En un principio estaba ante Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Padre, oro, Señor, para que ponga las palabras correctas en mi corazón, que sea tu palabra, Señor. Dame claridad de pensamiento, Señor, y que puedas traer esa palabra que tu iglesia, tu pueblo, tu casa necesita. En el nombre de Jesús. Amado, vamos a comenzar hablando de algo de ciencia, ¿sí? Juan es uno de los escritores de los evangelios que tiene una mirada distinta a todo lo que hace Jesús. Usted lee Mateo, lee Marcos, lee Lucas. Lucas, por ejemplo, que era un médico, era un excelente escritor y todo el tiempo estaba escribiendo lo que veía de Jesús, lo que investigó de Jesús, porque Lucas no caminó con Jesús, pero él investigó y el Evangelio de Lucas es producto de una investigación exhaustiva de lo que Jesús hizo. Pero Mateo y Marcos escribían lo que veían para un pueblo, para los judíos, era lo que hacían ellos. Y hablaban mucho de milagros, porque el judío no creía en milagros. Entonces todos los milagros ellos lo escriben, pero Juan no. Juan sí habla de milagros, pero Juan tiene historias que ningún otro evangelio tiene, porque la maestra Janet nos platicaba hace tiempo y nos decía, es que pareciera ser que Juan escribe lo que él ve de Jesús.
no se centra tanto en los milagros, sino es como la manera que él lo percibe. Y entonces Juan comienza su evangelio como comienza Génesis, ¿verdad? ¿Se acuerda? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan comienza su evangelio diciendo, en el principio, en el comienzo, dice, era el Logos, y el Logos estaba ante Dios. ¿Qué es el Logos? Normalmente dentro de una traducción del idioma, léxica, por llamarlo de alguna manera, la palabra Logos se traduce como palabra, ¿sí? De hecho, en la teología, ¿qué significa teología? Teo, Dios, logía, palabra de Dios, ¿sí? Geología, palabra de la piedra. Zoología, palabra de la vida. Ahora, ¿qué connotación tiene la palabra logos? Tiene una connotación diferente. No solamente es palabra. Si nos fuéramos al significado más estricto, la palabra logos significa la primera causa, ¿sí? El primer movimiento, la primera causa, la primera idea. Ese sería el logos, más que palabras. El logos es el que se refiere Juan, ¿sí? Entonces nosotros, amados, tenemos una idea de la vida que creemos que nuestra vida transcurre de una manera lineal, ¿sí? O sea, nosotros vemos nuestra vida hacia atrás y la vemos transcurrir de una manera lineal, ¿verdad? Porque el tiempo, la sensación de tiempo es lo que nos dice, ¿no? Por ejemplo, decimos, ayer. ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué hicimos ayer, Joana? Dimos clases de música, ¿verdad? Y Joana mañana va a la escuela. Y siempre vemos la vida de una manera lineal. Pero también la vemos no solo en el tiempo, la vemos también en las decisiones. Entonces creemos que una decisión marca lo que sigue adelante, ¿sí? Y en cierto sentido es correcto. Pero el problema es que la vida en sí misma, como Dios la creó y como nosotros somos, es un sistema muchísimo más complejo. ¿Por qué? Porque si usted va a una fábrica, ¿cómo trabajan las fábricas? Trabajan en un sistema lineal, ¿verdad? Uno se especializa en hacer una cosa, y luego el otro hace otra cosa. Y así al final de toda una línea llegan a un producto. La vida no es así. Por eso, pretender que educamos a nuestros hijos como educaron nuestros padres es un error. Porque la vida no es así. Hay muchos factores que son muy complejos en el diario vivir. ¿Por qué? ¿Por qué es tan complejo? Porque la vida, nosotros como seres humanos, tomamos decisiones en función de los demás. Entonces la decisión que yo tomo, ¿sí?, no solo me afecta a mí, porque mi vida está relacionada con Brandon y con el hermano Alejandro y con el hermano Isaí. Entonces una decisión que yo tome no solo afecta mi vida de manera lineal, no solo afecta el mañana de mi vida, afecta la vida del hermano Brandon, la vida del hermano Isaí y la vida de todos en los que estoy conectado, con los que estoy conectado, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que hubo una película hace muchos años, allá los de MEAD se van a acordar más o menos, una película que se llama El efecto mariposa. Bueno, no, nadie vio esa película, nomás la pastora y yo la vimos, El efecto mariposa. Sí. Pero el efecto mariposa es un concepto dentro de una teoría que se llama la teoría del caos, ¿sí? No quiero hablar de la teoría del caos, quiero hablarle del efecto mariposa. El efecto mariposa lo inventa un meteorólogo, porque los meteorólogos, cuando empezaron a hacer pronósticos del clima y del tiempo, ellos diseñaron un modelo predictivo, ¿no? Y iban dando datos que ellos iban recopilando, y esas predicciones, esos datos que iban metiendo al modelo, predecían lo que iba a pasar en el futuro, ¿sí? Si iba a llover, si iba a hacer frío, si iba a bajar la temperatura, a subir la temperatura.
Los modelos predictivos lo hacían. Entonces, este meteorólogo se dio cuenta que él puso un dato, imagínense un número, ¿no? Por ahí. 0.538127. Y cuando él puso ese dato en uno solo de las variables, en una sola variable, porque son muchas variables, pero solo una variable, dio un pronóstico. Y luego él puso el mismo número, exactamente igual, pero al final en vez de poner 127 puso 128. Y lo que él se sorprendió es que la predicción que arrojaba el modelo era completamente diferente. Completamente diferente. En uno decía que iba a llover, que iba a caer un tornado, y en otro decía que iba a estar soleado. Y entonces de ahí él saca esta teoría, el efecto mariposa. Y él dice, hasta el aleteo de una mariposa puede cambiar el clima, el proceso de la vida, lo puede cambiar completamente. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Que por ejemplo, él vio en esto que dos cuerpos van al mismo tiempo, y si cambia una milésima, después de un lapso largo, los cuerpos se iban a separar muchísimo, no iban a permanecer juntos. ¿Por qué? Porque él se da cuenta que el clima es uno de esos sistemas que son muy complejos, donde muchas variables intervienen, no es lineal. Nosotros decimos, bueno, si cambiamos una milésima, pues va a ser casi lo mismo. Pero como hay muchas variables, muchos factores, la respuesta o la predicción era completamente diferente. Y ese es el efecto mariposa. Ahora, nosotros, yo pensaba cuando yo leía esto mucho, cuando yo leía esto, pensaba mucho en la iglesia. ¿Sí? Y la Biblia dice en Mateo 7, 13 y 14, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo cuando leía esto pensaba mucho en la iglesia, porque yo decía, nosotros nos hemos especializado en hacer concesiones en el reino, pensando que el fin sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el fin? Ir al cielo. Entonces yo creo que si me permito una cosa, como quiera voy a ir al cielo, no va a pasar absolutamente nada. Si me permito una cosa, voy a seguir sirviendo a Dios y no va a pasar absolutamente nada. Pero Jesús dice que la puerta y el camino es angosto, el que lleva a la vida eterna. Es decir, ¿cuántos han manejado en una carretera angosta? Va manejando en una carretera de doble sentido, ¿no? Un carril para allá y otro para acá. Y de pronto le sale un monstruo que usted lo ve a lo lejos, un tráiler de esos que traen doble remolque, doble carga, y viene y acá al lado hay un voladero y usted va en la orillita y va tenso porque no se puede equivocar, porque si le pega el tráiler lo va a sacar, y si usted se descuida se va a ir. No puede ver el celular, mandar un mensaje, tiene que prestar toda su atención porque el camino es angosto. Y si se descuida un momento, se muere. Y dice la Biblia que el camino ancho, ese te lleva a la perdición. ¿Por qué? Porque el camino angosto y la puerta estrecha nos hacen que caminemos en exactitud. Nosotros, amado, en el reino tenemos que aprender a ser exactos en lo que Dios nos dice, cuando Dios nos lo dice. El problema es que nosotros nos damos muchas concesiones, porque seguimos tomando del árbol de la vida y seguimos pensando, yo no creo que esté mal si hoy no oro. Al cabo mañana oro, porque tenemos un pensamiento lineal. Hoy no, pero mañana sí, y todo se acomoda. Hoy se desacomoda, pero mañana me vuelvo a acomodar. Pero en el reino no es así. Porque ¿qué tal si usted hoy, Dios le quería decir una palabra hoy, porque dice la Biblia, ¿sí? Escuchen su voz hoy. Y si hoy Dios te quería hablar y no lo buscas, ¿tú crees que mañana Dios va a estar ahí esperando? Ay, mi hijo no pudo orar hoy, déjalo, espero mañana. Mañana vengo a ver. No, era hoy.
Y tú te permitiste, y esa pequeña decisión de no orar cambia todo tu futuro. Porque Dios hoy te iba a decir algo que no escuchaste y tú seguiste caminando tu vida sin una palabra que Dios te quería decir, y al final te apartó. Ibas camino, ibas junto con todos y de repente ¡fum!, vas a otro lado. ¿Por qué? Porque somos especialistas, amados, en darnos concesiones. Entonces, por ejemplo, yo puedo, le digo porque conozco gente que piensa así, ¿no? Hay gente que piensa que porque tiene dinero, Dios lo bendice. No siempre el dinero es bendición de Dios. Las tinieblas también te ofrecen dinero. ¿O qué? ¿Los narcotraficantes son bendecidos por Dios? No todo el dinero es bendición de Dios. Entonces hay gente que le va bien en el trabajo porque se esfuerza, porque se prepara, porque es bueno en su trabajo, su esfuerzo, su carne, el árbol del conocimiento le abre puertas y le empieza a ir bien. Y luego él dice una cosa, él dice, mira, tengo un año, me va súper bien y nunca he diezmado. Y dice, no tiene nada de malo que yo diezme, porque no diezme, ¿por qué? Porque me está yendo bien. Y pensamos que el hecho de que nos vaya bien económicamente es como si Dios nos dijera, ándale, sí, está bien todo, no te preocupes. No es así. No es así. Y no se lo hablo desde el corazón de que usted vea mi beneficio personal. No, se lo hablo desde su beneficio, no del mío. ¿Por qué? Porque en el reino, ¿qué me convierto? Me convierto en un ladrón. Delante de Dios eso es lo que soy, un ladrón. ¿Y qué va a tomar esa pequeña decisión? Que no ahorita me va bien, pero al pasar de los años yo me voy a separar. Porque si un día yo dije, diezmar no diezmo y me va bien, no oro y me va bien, no leo la Biblia y me va bien, no voy a la iglesia y me va bien, y un día de repente vas a acabar en el mundo completamente apartado de Dios por una pequeña concesión que te hiciste. Tú puedes poner un negocio y te puede empezar a ir bien en el negocio. Pero si no das primicias, todo lo demás no es bendecido por Dios. Porque Dios bendice cuando lo primero se lo das a Él. Entonces yo estoy seguro. Ahora, eso no quiere decir que me vaya a ir bien en el negocio. Porque ¿qué es lo que Dios promete cuando uno diezma? Malaquías, ¿qué dice Malaquías? Dice, probadme en esto y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. ¿Sí? Pero nunca dice voy a derramar billetes, nunca dice voy a derramar dólares. Dice voy a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Entonces yo tengo que aprender a ser exacto. ¿Sí? Yo tengo que aprender a ser exacto. Porque el camino ancho, el camino espacioso, me lleva a la perdición. Entonces, yo empiezo a caminar en la vida y leo lo que dice Juan. ¿Qué dice Juan? En el principio era el logos, la causa, la motivación, la primera idea. Dígame, ¿lo vivo se mueve o no se mueve? ¿Qué te dicen a ti cuando vas al doctor y estás enfermo? ¿Qué te dice? Haga ejercicio, procure caminar, haga esto, vaya al gimnasio. ¿Por qué? Porque el movimiento, todo lo que tiene vida se mueve. Lo que no se mueve es lo que está enfermo, lo que está muerto, pero lo que tiene vida se mueve. Entonces dice Juan que el primer movimiento, porque acuérdense,
¿Se acuerdan ustedes de la torre de naipes, de la fila así de naipes que acomodan, o de los fichas de dominó que acomodan todas así? ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasa? Si usted quiere tirarlas todas, usted tiene que tirar la primera. Tire la primera y se va a desencadenar un movimiento de causa. Este se cae y esa caída causa que el siguiente también se caiga, que el siguiente, hasta que se caen todos. Exactamente. Produce una reacción en cadena. Entonces, ¿qué es lo que produce la vida? El logos. Es el primer movimiento. Eso es lo que produce la vida. De ahí nace todo, de Cristo nace todo. Ahora que camino sin Dios y me topo con Dios, ¿qué dice Dios? Que Él está en mi corazón. Eso es lo que dice Juan más adelante, tabernaculizó, habita entre nosotros, habita en mi corazón. Pero en mi corazón también está el árbol del conocimiento. Entonces, o lo que hago lo motiva a Cristo, o lo que hago lo motiva a la carne. Pero si yo no me doy cuenta qué está motivando lo que hago, lo que va a pasar es que no ahorita, pero a futuro me va a permitir seguir caminando cerca de Dios o me va a apartar lejos de Dios. Entonces, a mí me han dicho y me he cuestionado mucho, me lo cuestiono muy a menudo, de que dicen, no, es que de repente tú eres muy exagerado, eres muy religioso, eres muy santurrón. Pero yo veo una cosa, yo veo que tenemos que ser exactos. Entonces, si a mí un adolescente viene y me dice, pastor, fíjate que mi mejor amiga, mi súper amiga, mi hermana, tiene su quinceañera, ¿puedo ir? Yo le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Pregúntale a tu papá, si tu papá te deja ir, pues es decisión de tu papá. Si tú me preguntas a mí, yo te digo que no vayas. ¿Por qué? Porque esas pequeñas concesiones a la larga te apartan. Entonces, si yo quiero cuidar mi salvación, porque dice la Biblia que cuidemos esta salvación tan grande, tan valiosa, yo no puedo permitirme cosas, no puedo darme concesiones, tengo que ser exacto en lo que Dios me dice. Entonces, nosotros somos una casa en la que Dios nos ha hablado mucho. Pero cada palabra que Dios nos ha hablado ha sido ¿para qué? Para ser exactos. Por eso Dios busca que nosotros seamos fieles. Dice su palabra en Lucas que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Por qué cree que muchos son los llamados y pocos son los escogidos? Porque el que es escogido es exacto. Jorge, ya no quiero que escuches música. No escucho música del mundo. Punto. No voy a debatir, está bien, está mal, mira, esto habla de amor, esto. No, me dijo que no y se acabó. No tengo por qué. Porque Dios sabe y ve lo que yo no puedo ver. Por eso me cuida, por eso me lo dice. Y por eso yo tengo que ser exacto cuando Él me lo pide. Señor, este año y el otro año escucho música, pero ya el tercero y ahora sí ya, te lo prometo. Es ahorita lo que Dios hoy me está pidiendo, lo entrego hoy. Soy exacto. Ahora, yo quiero que usted vea y le voy a hablar lo que dice la Biblia. Cuando mis decisiones son motivadas por Dios, lo que sucede. Génesis 12, 2 y 3. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿De quién está hablando ahí, amados? No se me amontonen en responderme, amado. ¿De quién está hablando? De Abraham. ¿Cómo es conocido el Abraham? El padre de la fe. ¿Por qué Abraham es el padre de la fe? ¿Por qué no es David el padre de la fe? ¿Por qué no es Moisés el padre de la fe? ¿Por qué no es Elías? ¿Por qué no es Jesús? ¿Por qué es Abraham el padre de la fe?
¿Sabe por qué? Porque un día, en medio de la vida que él tenía, Dios le habla y le da una palabra, le dice, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te daré. Y luego le dice esto: y yo haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te multiplicaré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero Abraham era estéril, no tenía hijos. En el tiempo de Abraham no había profetas, no estaba Elías, no estaba Juan el Bautista, no estaba Isaías. Abraham no tenía ley, no existía la ley, no había mandamientos, no había la Torá, no había nada. Pero Abraham, ¿qué hace? Se va, obedece lo que Dios le dijo y llega. ¿Y luego qué pasa? Abraham se hace viejo, su esposa se hace vieja y no tiene hijos. Y Dios le había dicho, yo voy a hacer de ti una nación grande. Y todavía Sara, que era estéril, deja de menstruar biológicamente, ya no puede tener hijos. Y aún así Dios abre su matriz y tiene un hijo. En el capítulo 15, Abraham se presenta con Dios y le dice, Señor, mira, tú dijiste que me vas a dar hijos. Y mira que ya no nos cosemos al primer hervor, ¿sabes? Ya me truena la rodilla. ¿Sabes qué, Señor? Pues ya estamos grandes. Y lo único que tengo es el criado el que tengo es todo lo que tengo. Ese es el que me va a heredar cuando yo me muera. Abraham ya estaba en una edad para morirse y ya empezaba a pensar en eso. Este es el que me va a heredar. ¿Y qué le dice Dios? No, mira, ven, sal afuera. Y lo lleva afuera y le dice, mira las estrellas. Así se las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Le dice, mira la arena, así va a ser tu descendencia. Y hasta ahí en el verso 6 del capítulo 5, ¿qué dice Abraham? ¿Qué dice de Abraham? Dice, y creyó y le fue contado por justicia. Pero yo le voy a decir una cosa, Abraham desde el primer momento que Dios le habla, cree. Porque si no hubiera creído, no se mueve de ahí. A ver, hermano Isaí, imagínate que Dios se presenta, hermano Isaí, y le dice, salte de tu trabajo. Hermana Jessica, salte de tu trabajo. Cámbiate de ciudad. Te voy a llevar allá y allá te voy a bendecir. Allá. Isaí dice, no, espérame, Señor. Porque nosotros estamos acostumbrados a dar pasos seguros. Abraham fue dejarlo todo a una tierra que no conocía, no había internet, no sabía qué había allá, si estaba bonito, no sabía nada. Y él se va en un viaje de más de 800 kilómetros con todo lo que tenía. Pero en el camino de Abraham había una persona que estuvo con él. ¿Quién se fue con Abraham? ¿Quién se acuerda de quién se fue con Abraham? ¿Quién se fue con Abraham? Lot. ¿Y por qué Abraham es el padre de la fe y no Lot? Porque cuando pasó el tiempo, el que creyó, ¿quién fue? Abraham, no Lot. El que creyó fue Abraham. Y su decisión lo llevó a convertirse en padre de la fe, no a Lot. Entonces usted y yo podemos caminar juntos, pero si Dios nos dice algo y no lo hacemos, a mejor ahorita no, pero en 20 años, en 30 años, vamos a ver cuando nos separamos. Y vamos a ver, ¿en qué momento pasó? ¿En qué momento? Si íbamos igual, caminando igual, ¿en qué momento? ¿Quiere otro ejemplo? Le voy a decir otro. Primera de Reyes 19:4. Primera de Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿De quién está hablando aquí, amados? ¿De quién? De Elías.
Elías dice, a Elías le pasa algo que le pasa mucho al ser humano, ¿no? ¿Cuántos tienen metas? ¿Sí? Bueno, nada más el hermano Cris tiene metas, todos los demás no, ninguno tiene metas. Yo creo que todos tenemos metas, ¿no? Creo. Sí. Bueno, Elías llega al clímax de su ministerio. O sea, ya de ahí para arriba ya no había nada. ¿Sí? ¿Qué hace Elías? Empiezan a matar a los profetas de Jehová y él se esconde. Y dice la Biblia que él siente celo porque el pueblo deja a Dios. Y un día, movido por Dios, ¿qué hace? Se levanta y va contra el rey y contra los profetas de Baal, que eran 850 profetas de Baal y de Acera. ¿Y qué hace? A ver, vamos a juntarnos todos, ¿no? Nunca se peleó en la escuela. Que siempre había ese tipo bravo, ¿no? Que le gustaba buscar pleito, ¿no? Y que andaba ahí de bravo con todos. Así era Elías. Así me lo imagino yo a Elías. O sea, va, se mete en medio de todos y les dice, a ver, júntense todos, nos vamos a juntar en el Monte Carmelo. Y yo les voy a poner una prueba. El que haga caer fuego del cielo, ese es Dios. Y la historia dice que los profetas se juntan y se cortan y brincan y gritan. Y no pasa nada. Todo el día. Y todavía Elías va y se burla de ellos y les dice, hey, griten más fuerte porque a lo mejor está meditando su Dios o está dormido, hay que despertarlo. Y no pasa nada. Y entonces dice la Biblia que Elías toma el altar de Jehová que estaba arruinado, lo arregla y él ora y dice, señoras, todavía dice que le puso una zanja y la llenó de agua y mojó el carnero y la leña y todo lo mojó. Y todavía dice, Señor, haz caer fuego del cielo para que estos ingratos vean que tú eres Dios. Y de repente cae una llamarada del cielo y consume todo. Y todo el pueblo que estaba congregado alrededor del monte dice, Jehová es Dios. ¿Qué es lo que quiere un ministro? ¿Qué es lo que quiere un siervo de Dios? Que la gente diga, Jehová es Dios. Eso es lo que quiere. Que cuando usted se junte a adorar, usted diga, Jehová es Dios, Jehová es bueno. Él es mi proveedor. Eso le pasó a Elías. Dígame qué otro profeta hizo caer fuego del cielo. Nadie, ninguno, al menos no que venga en la Biblia. Nadie hizo caer fuego del cielo, solo Elías. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que él esperaba que el pueblo dijera, ahí viene el gran siervo de Dios, no te le acerques porque se hace caer fuego del cielo. Dios mío, no te le acerques. Ese trae el power, ese trae la unción. ¿Y sabe qué pasa? Nadie lo pela. Así se dan la vuelta y dicen Jehová es Dios y se van. Se olvidan de él. Y luego Acab y Jezabel dicen, no, este nos mató a todos los profetas, vamos a matarle. Lo empiezan a buscar. Y Elías empieza a huir. Y entonces llega a una cueva y dice esto. Dice, Señor, ya estuvo. Ya. Quítame la vida. Quítame la vida. ¿Qué más podía hacer una demostración de poder? Podía hacer un profeta. ¿Qué más? No había nada. Lo que tenía que hacer lo hizo público ante todos. No había nada más. Quítame la vida. Y dice una frase de esas así llegadoras, porque yo no soy mejor que mis padres. Y Elías se sentía cansado, decepcionado. Y llega debajo de ese enebro, de ese árbol, y ahí se postra y se tira. No tenía fuerza ni para levantarse y hacer lo posible por comer. Por eso Dios le manda comida, le manda cuervos que le lleven comida y lo alimentan. ¿Y qué le dice Dios a Elías?
¿Se acuerdan qué le dice Dios a Elías? ¿Qué le dice? Le dice, levántate, Elías, come, bebe, porque largo camino te resta. ¿Qué seguía para Elías? Ya no iba a haber fuego, se acabó eso. Pero le da una misión, le dice, tienes que ungir a este por rey, a este por profeta, a este por sacerdote, porque hay un propósito. Santo Dios, ¿qué pasó aquí? Dios mío. Está. Hay un propósito. Y lo manda. ¿Cómo muere Elías? ¿Se acuerdan cómo muere Elías? ¿Cómo muere Elías? Elías no muere. A Elías se lo lleva un torbellino. ¿Y sabe por qué pasó eso? ¿Sabe por qué? Porque decidió no quitarse la vida. Porque lo más fácil para Elías hubiera sido quitarse la vida. Ahí hubiera dicho, ya hice todo, todos me van a recordar como el profeta que hizo caer fuego del cielo, ya estuvo. Pero dijo no, y siguió peleando hasta que Dios lo recogió. ¿Cuántas veces has dicho tú, ya estoy cansado, ya no aguanto más, ya no puedo? Diosito, ¿por qué soy de tus mejores guerreros? ¿Por qué siempre me mandas tus más fuertes batallas a mí? Ya no puedo más. ¿Qué viene Dios? Viene Dios, porque acuérdense, ¿qué necesitaba Elías? ¿A dónde lo lleva Dios? Al desierto, al monte de Dios. Ahí lo lleva Dios a Elías. Es decir, la depresión que tenía Elías lo lleva al monte de Dios, y en el monte de Dios, en un cielo apacible, ahí estaba Dios. Y ahí le da fuerza, y ahí le habla y le dice, ve porque largo camino te queda. Esa es la voz de Dios. La voz del enemigo es quítate la vida, mátate, pero la voz de Dios es sigue adelante porque largo camino te queda. Y porque él creyó y caminó y siguió adelante, él no vio la muerte. Por eso, ¿cuántos actos de vida crees tú que Dios te ha ordenado que hagas? Cuando no has querido ya continuar y de repente hay algo que te dice, tienes que seguir, tienes que avanzar. ¿Y sabes por qué? Porque la vida, tus decisiones afectan a muchas personas. Y nosotros hablamos mucho y decimos, es que peleamos por nuestros hijos. Sí, que no se nos olvide eso. ¿Por qué no me permito esto a mis hijos? Porque creo que esto lo puede apartar. No ahorita, porque es un niño, pero en 20 años lo va a apartar. No quiero ver eso. ¿Por qué le pegas a tu hijo? Porque no quiero batallar cuando sea adolescente, cuando ya no tenga manera de afectar su vida. Hoy lo hago, hoy puedo. Y cada decisión que tomamos hoy afecta no solo mi vida, sino la vida de muchas personas. ¿Quiere que le diga otra ya para acabar? Ya vamos a acabar. Ruth 2:12. Este texto siempre me acuerdo de él porque cuando la pastora me andaba conquistando, aprovecho que no está ahorita, no me está bien, ella me dio un regalito y me puso este texto: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiar. Y la historia de Ruth es una historia muy particular, ¿sí? Porque nosotros en México siempre hablamos de que las nueras se llevan mal con las suegras, ¿verdad? Siempre hablamos. Pero Ruth se convirtió en una hija para su suegra, ¿sí? Y dice la Biblia que cuando se le muere el esposo a Noemí y se le mueren los hijos a Noemí, ella dice, voy a regresar a mi tierra donde salí porque ya no tengo nada. Ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque Mara significa amargura. Llámenme Mara,
Porque me fui con las manos llenas y regreso con las manos vacías. Y a Ruth le dice, vete, hija, porque no tienes nada que hacer conmigo, nada. Pero por alguna razón, Ruth permanece con Noemí y regresa con ella. Y es ese texto tan conocido, ¿verdad? Donde quiera que vayas te seguiré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y la sigue y llega hasta allá, hasta la tierra de donde salieron. Y por cosas que Dios mueve, que nosotros no entendemos, esas conexiones que Dios hace, Ruth es parte de la genealogía mesiánica de Jesús. Y hoy es recordada en sus generaciones por pertenecer a la genealogía mesiánica, porque ella participó en el nacimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hubo algo que la motivó a estar. Dios se movió, la movió a ella y estuvo. Imagínense que Ruth hubiera dicho, no, sí, ya me voy, ya voy a dejar a esta mujer. Nadie se habría acordado, Ruth no hubiera existido. Y así le pudo hablar de muchos, de Pedro, de Pablo, de los discípulos, de todos. Pequeñas decisiones que cambiaron la historia de su vida y de todas las que lo rodean. Nosotros hemos sido llamados a ser movidos por Dios, por el logos. La causa, ¿qué es lo que tiene que seguir moviendo a la iglesia? El logos. Cristo tiene que seguir moviendo a la iglesia. No podemos permitirnos darnos concesiones de cosas. Es que esto está bien, no pasa nada. No pasa nada si hablo esto, si digo esto, si me peleo, si hoy me enojo. No pasa nada si no oro, si no busco a Dios. No puedo permitirme concesiones. Tengo que ser exacto. Porque no sé si lo que hoy digo, no ahorita va a afectar, pero en 20 años va a afectar. A lo mejor yo digo algo y afecta a personas que se van de la iglesia por lo que yo dije. O hago algo, o dejo de hacer algo, y mi matrimonio se acaba, mi carrera se acaba, por pequeñas decisiones. Pequeñas decisiones. Porque la vida, amados, la vida es más complejo que todo. La vida es muy complejo. Usted puede ver también, por ejemplo, en José. Cuando José, después de toda la odisea que vivió José, ¿qué termina diciendo José? No tengan miedo, porque para preservación de vida, Dios me permitió pasar todo eso. Y hay cosas, amados, que usted hoy está viviendo y usted no sabe por qué las está viviendo. Hay heridas que usted trae, tristezas que usted carga, ausencias que están en su vida y usted no sabe por qué. Pero no deje que el dolor tome decisiones, porque yo le voy a decir qué provoca Cristo. El logos que trae orden. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y qué dice? La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué hace Cristo? Trae orden. Todo lo que nosotros hacemos movidos por Cristo trae orden. Todo lo que hacemos movido por la carne trae caos. Todo. Y yo me puedo decidir mover por la carne o moverme por Cristo. Esa es mi decisión. Hace más que un año o 2 años, yo les daba una clase y por ahí, por alguna razón, esa clase se les quedó muy grabada a algunos. Y la clase hablaba del rema y del kairos. ¿Se acuerdan? ¿Y qué era el rema y el kairos? El rema era la palabra precisa y el kairos era el tiempo preciso. Así es el reino, amados. El tiempo preciso, el tiempo correcto.
Póngase de pie. Me faltó la otra mitad de la predicación, amados. La otra parte es cuando dice que tabernaculizó entre nosotros. Pero este momento, amados, usted tiene que, es un tiempo para que usted ore y usted le pregunte a Dios: Señor, ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Hace tiempo yo una noche, una madrugada, tengo por ahí algunas situaciones que tengo que enfrentar, financieras. Y una madrugada me desperté y me quiso dar como un ataque de ansiedad. Estaba pensando, ¿cómo voy a hacer para pagar esto? Y Pero en ese momento yo dije, no voy a permitir tener ansiedad por dinero. Por eso no. A lo mejor por otra cosa sí, le dije, pero por eso no. Y deseché el pensamiento y deseché el momento y me dormí. Ahora, hoy estoy buscando trabajo, estoy tratando de encontrar trabajo. Pero no es por miedo. No es por miedo. Es porque Dios me ha hablado una palabra a través de mi pastor y que yo estoy atendiendo, pero no es por miedo. Y ese es el punto, amado. ¿Qué motiva lo que estoy haciendo?